La política española siempre tiene un nuevo capítulo de telenovela, y esta vez el episodio se grabó en Andalucía. Lo que no te cuentan los telediarios es que Pedro Sánchez y María Jesús Montero protagonizaron una bronca de las que hacen historia. Gritos, reproches y un silencio posterior que pesa más que cualquier discurso. Sí, el presidente y su ministra estrella, la todopoderosa de Hacienda, se dijeron de todo en un encuentro que ya circula en los pasillos como la bronca viral del PSOE. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. El escenario fue una visita a Andalucía, tierra clave tanto para el PSOE como para la ministra sevillana. Todo parecía un acto normal de partido: fotos, sonrisas, discursos sobre cohesión territorial y compromiso social. Pero lo que las cámaras no mostraron fue el cruce de palabras entre Sánchez y Montero. Según cuentan testigos, la tensión se palpaba desde antes: diferencias sobre la estrategia económica, nervios por la situación fiscal, y sobre todo, la presión de una oposición que aprovecha cada grieta. María Jesús Montero, conocida por su tono directo y su carácter andaluz, no se mordió la lengua. Plantó cara al presidente y le reprochó algunas decisiones que afectan a las cuentas autonómicas, algo que en su tierra no se perdona. Sánchez, por su parte, no está acostumbrado a que alguien de su círculo más cercano le contradiga en público ni en privado. La mezcla fue explosiva. El cruce de frases subió de tono, y aunque ninguno perdió las formas del todo, la bronca fue tan evidente que hasta asesores y militantes se miraban incómodos. Lo interesante es que el choque no se quedó en lo personal. Fue un reflejo de lo que pasa en el PSOE, un partido donde la disciplina es sagrada, pero en el que cada vez más voces empiezan a cuestionar decisiones de Moncloa. Y en política, cuando la crítica viene de casa, duele el doble. Lo que parecía una simple diferencia técnica en Andalucía se convirtió en un terremoto de rumores. Montero está cansada de tragar, Sánchez ya no escucha ni a los suyos, esto puede acabar mal. La bronca corrió como pólvora en redes sociales. Un par de vídeos grabados de refilón, comentarios filtrados y titulares en medios digitales hicieron el resto. De pronto, la imagen de unidad socialista se tambaleaba en el lugar donde más votos se juegan. Andalucía, la joya electoral del PSOE, era escenario de un zasca interno que dejó mal sabor de boca. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a contarte qué se dijeron realmente, qué hay detrás de ese enfrentamiento y cómo reaccionaron las distintas familias socialistas. Spoiler: lo que piensan de Montero y de Sánchez dentro del partido no es tan bonito como lo pintan en los mítines. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante un simple roce entre compañeros, o el inicio de una guerra interna en el PSOE? Déjalo en comentarios, porque este salseo político apenas está empezando y lo que viene, arde. El problema de las broncas internas es que nunca se quedan entre cuatro paredes, y menos aún cuando los protagonistas son el mismísimo presidente del gobierno y su ministra más mediática. Lo que se vivió en Andalucía entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero no tardó en filtrarse, y los detalles que circulan son todavía más jugosos de lo que vimos en los titulares. Según cuentan fuentes cercanas, todo empezó por un reproche aparentemente técnico. Montero insistía en que el gobierno central no estaba cuidando lo suficiente la financiación autonómica, un tema que para ella es sagrado porque sabe que en su tierra el dinero que llega de Madrid es la munición política de cada campaña. Sánchez, con su habitual tono de superioridad, le respondió que no era momento de abrir ese debate, que las decisiones ya estaban tomadas y que había que vender unidad. Y ahí explotó la mecha. Montero no es de las que bajan la cabeza. Con ese acento andaluz que le da fuerza a cada palabra, le replicó que no pensaba tragarse los recortes disfrazados de ajustes responsables y que los andaluces no iban a entender que una ministra sevillana se quedara callada mientras Moncloa les daba la espalda. La frase fue demoledora: no me hagas elegir entre mi tierra y tu estrategia, porque si lo hago, tú pierdes. Los asesores se removieron en sus sillas, sabiendo que esa línea era dinamita pura. Sánchez, acostumbrado a tener siempre la última palabra, intentó cerrar la discusión con un «esto no toca ahora». Pero el tono seco y la mirada de Montero dejaron claro que aquello no era una simple pataleta, sino una advertencia. Y en política, las advertencias públicas disfrazadas de broncas privadas son más peligrosas que cualquier oposición. Lo que no te cuentan los telediarios es que después del choque, el ambiente en el acto se volvió gélido.
En las fotos oficiales se veía a Sánchez y Montero sonrientes, pero en los corrillos de militantes el comentario era unánime: se han dicho de todo. La escena de la foto era pura pose, un intento desesperado de tapar lo que ya corría como pólvora en redes sociales. Y claro, la oposición olió sangre. Desde el PP, Juanma Moreno no perdió oportunidad de señalar que el PSOE estaba dividido hasta en su propia casa. Vox fue más allá y acusó a Montero de ser valiente con Sánchez y cobarde con los andaluces. Incluso dentro del PSOE andaluz hubo cuchicheos que dolieron más que cualquier crítica externa. Algunos dijeron que Montero ha perdido paciencia con las órdenes de Moncloa, otros aseguraron que Sánchez ya no escucha a nadie, ni a los suyos. Las redes sociales hicieron el resto. Los vídeos captados desde móviles, con Sánchez y Montero gesticulando y levantando el tono, se viralizaron en cuestión de minutos. Los memes fueron inmediatos: fotos de la ministra con guantes de boxeo, Sánchez con casco de árbitro, y hasta comparaciones con parejas famosas que se tiran los trastos en público. El hashtag #BroncaPSOE llegó a tendencia, y aunque los medios intentaron bajarle el tono, la percepción ya estaba instalada: hay grietas en la cúpula socialista. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a destapar qué piensan en privado los varones socialistas de esta pelea, cómo afecta al futuro de Montero dentro del gobierno y si Sánchez empieza a tener enemigos más peligrosos en su propio equipo que en la oposición. Spoiler: lo que se dice en los pasillos de Ferraz es pólvora pura. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Montero valiente plantándole cara a Sánchez o un error que la puede hundir? Cuéntanoslo en comentarios, porque este salseo está que arde y lo mejor está por venir. Cuando la bronca entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero se empezó a comentar en los pasillos de Ferraz, los cuchicheos subieron de nivel. Lo que no se dice en público pero corre entre cafés y reuniones privadas es que el PSOE está más dividido de lo que aparenta, y que la escena en Andalucía fue solo la punta del iceberg. Los varones socialistas, esos viejos zorros de la política que siempre huelen la sangre, no tardaron en sacar conclusiones. Algunos, especialmente en el PSOE andaluz, se pusieron de parte de Montero. Por fin alguien le planta cara a Sánchez, decían, reconociendo en voz baja que muchos comparten su hartazgo con la manera autoritaria en la que el presidente maneja la estrategia. Otros, en cambio, advertían que aquello había sido una torpeza: no se corrige al jefe delante de la tropa, se hace en privado. Lo interesante es que esta discusión tocó un punto sensible: el papel de Montero en el futuro del PSOE. Hasta ahora, se la veía como la ministra estrella, la que podía dar la cara en el Congreso, en ruedas de prensa, en debates televisivos, siempre con esa mezcla de desparpajo andaluz y contundencia técnica. Pero después de esta bronca, algunos empiezan a preguntarse si no está marcando distancias con Sánchez de cara a algo más grande. ¿Un posible liderazgo futuro? ¿Un plan B si el presidente se quema demasiado? Los rumores vuelan. Sánchez, por su parte, no es de los que olvidan fácilmente. Detrás de esa sonrisa calculada, hay un presidente que toma nota de cada deslealtad. Y en Moncloa ya se comenta que el círculo más cercano al presidente evalúa si conviene recortar protagonismo a Montero en los próximos meses, bajarla del pedestal mediático y recordar quién manda realmente. Porque en la política socialista, quien se mueve demasiado, se queda sin silla. Lo que no te cuentan los telediarios es que incluso dentro del gobierno hay ministros que celebraron la bronca en silencio. Algunos están cansados de la omnipresencia de Montero, de su papel de portavoz extraoficial en todos los temas. La pelea con Sánchez fue vista por ellos como un toque de atención que podría rebajar su perfil. Y ya se sabe, en política, cuando caes, hay muchos esperando ocupar tu sitio. En Andalucía, mientras tanto, los socialistas locales aprovecharon el eco del enfrentamiento para sus propios intereses. Montero, que allí es vista como una especie de heroína regional, ganó puntos entre militantes de base por defender a la tierra frente a Moncloa. Y eso no es poca cosa, porque Andalucía sigue siendo la plaza más importante para el PSOE. Pero claro, lo que en Sevilla te da votos, en Madrid puede costarte el favor del presidente. Las redes sociales amplificaron el culebrón. Cientos de usuarios empezaron a debatir quién tenía razón. Unos aplaudían a Montero por decir en voz alta lo que muchos piensan de Sánchez, y otros la criticaban por debilitar al gobierno en un momento de máxima tensión política. Los hashtags #Team Montero y #Team Sánchez llegaron a circular en paralelo, como si fuera una pelea de reality show. Y lo cierto es que, más allá de lo político, el espectáculo fue tremendo. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte te voy a contar qué movimientos se están gestando tras la bronca. Reuniones discretas,
alianzas internas y rumores de cambios en el gobierno que podrían tener a Montero en el punto de mira. Spoiler, lo que algunos ministros dicen en privado sobre ella es dinamita. Después de la bronca en Andalucía, lo más interesante no fue lo que se vio en público, sino lo que se cocinó en privado. Porque cada vez que estalla un conflicto en la cúpula socialista, se ponen en marcha los mecanismos de supervivencia política. Reuniones discretas, llamadas cruzadas y pactos tácitos que marcan el rumbo del partido. Y lo que no te cuentan los telediarios es que María Jesús Montero salió de ese encontronazo más fuerte en algunos sectores, y más vigilada que nunca en Moncloa. Fuentes internas aseguran que, en los días posteriores, hubo cenas y cafés estratégicos donde se habló sin tapujos de lo ocurrido. Varios varones territoriales, especialmente los andaluces, transmitieron su apoyo a Montero. Alguien tenía que decirlo, repitieron como un mantra. Para ellos, la ministra no cometió un error, sino un acto de valentía que refleja el malestar de muchos cuadros medios del partido con el estilo de Sánchez. Un estilo cada vez más presidencialista, más cerrado, más impermeable a la crítica. Pero en el otro extremo, el núcleo duro de Moncloa tomó nota con preocupación. La frase más repetida en esos pasillos fue: si Montero empieza a volar sola, tenemos un problema. Porque Sánchez no admite medias tintas, o estás con él al 100%, o pasas a ser sospechoso. Y los rumores apuntan a que ya se evalúan formas de reducir el protagonismo mediático de la ministra, limitando su papel de portavoz improvisada. No se habla de destituirla, pero sí de recolocarla para que deje de eclipsar. Lo curioso es que esta tensión interna coincide con un momento delicado: presupuestos, pactos con socios de investidura, la oposición lanzando ataques diarios. En ese contexto, tener una ministra rebelde que no teme plantarse en público es un dolor de cabeza extra. Y claro, los cuchicheos no tardaron. Sánchez podría estar pensando en un futuro reajuste de gobierno, y Montero ya no tendría garantizada la inmunidad que parecía tener hace unos meses. Mientras tanto, Montero aprovecha la situación para reforzar su perfil en Andalucía. Cada aparición en su tierra se convierte en un baño de masas, con militantes que la jalean como la voz del sur dentro del PSOE. Y ojo, porque esa imagen de líder regional con proyección nacional recuerda demasiado al inicio de otros liderazgos que en su día le hicieron sombra a los presidentes. El run ya circula. ¿Está Montero construyendo una alternativa a Sánchez a medio plazo? Las redes sociales amplifican la narrativa. Cada vídeo, cada meme, cada declaración se analiza como si fuera una pista del futuro político del PSOE. Algunos usuarios la pintan como la sucesora natural, otros como la rebelde que se estrellará. En todo caso, la percepción de que algo se mueve por debajo de la superficie es ya innegable. Lo que no se ve en las cámaras, pero se comenta entre periodistas y asesores, es que la relación personal entre Sánchez y Montero ha quedado tocada. Ya no hay la misma confianza, ya no hay bromas distendidas en los pasillos. Hay distancia. Y en política, cuando se pierde la confianza, lo demás es cuestión de tiempo. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte te voy a contar las consecuencias a medio plazo, cómo esta bronca puede alterar el equilibrio de poder en el PSOE, qué escenarios se barajan para Montero y cómo Sánchez se juega más de lo que parece en su propia casa. Spoiler, lo que viene puede ser el inicio de una batalla silenciosa por la sucesión. Lo que empezó como una bronca puntual en Andalucía, puede convertirse en el capítulo más decisivo del PSOE en los próximos meses. Porque lo que no te cuentan los telediarios es que cada enfrentamiento interno deja cicatrices, y la pelea entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero ya ha dejado huella en el partido. Los analistas más cercanos a Ferraz lo saben: el pulso entre ambos no es solo un choque de egos, sino una batalla por el futuro del socialismo español. Sánchez se juega a mantener el control absoluto del partido, y Montero empieza a ser vista por muchos como la cara de un relevo posible. Y eso, en el PSOE, no es una anécdota, es un terremoto en ciernes. En los escenarios que se barajan, uno de los más comentados es que Montero podría aprovechar su tirón en Andalucía para consolidar una base propia. Allí es querida, allí se la aplaude, y allí puede construir un relato de defensora del sur frente al centralismo de Moncloa. ¿Suena familiar? Claro que sí, es el mismo manual que siguieron otros líderes regionales que acabaron disputando el mando al presidente de turno. Sánchez, consciente de ese riesgo, juega a dos caras: públicamente sonríe, habla de unidad y minimiza las tensiones. Pero en privado, sus asesores preparan contragolpes. Algunos hablan de recortar su exposición mediática, otros de moverla en el próximo reajuste de gobierno a una cartera menos visible. El objetivo es claro:
evitar que Montero acumule tanto protagonismo que termine pareciendo presidenciable. Mientras tanto, los rivales externos disfrutan del espectáculo. El PP usa cada titular sobre la bronca para reforzar la idea de que el PSOE está dividido. Vox lo vende como prueba de que el gobierno es un circo en llamas. Y hasta los socios de coalición, desde Sumar a los partidos nacionalistas, aprovechan la grieta para exigir más concesiones, porque un presidente cuestionado dentro de casa es un presidente más débil en la mesa de negociación. Lo más interesante es que este episodio ya ha generado un cambio en la percepción pública. Montero, que hasta hace poco era vista como la escudera más fiel de Sánchez, ahora aparece como alguien capaz de plantarle cara. Y en política, esa imagen puede ser tanto un trampolín como una trampa. Si sabe gestionarlo, puede convertirse en la heredera natural. Si no, puede acabar siendo víctima de su osadía. En cualquier caso, lo que pasó en Andalucía no se va a olvidar fácilmente. Los vídeos, los memes, los rumores y las filtraciones seguirán circulando, recordándole a todo el país que incluso dentro del PSOE hay broncas que arden más que las de la oposición. Y para Sánchez, que presume de controlarlo todo, ese recordatorio es un golpe directo a su autoridad. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque lo que acabamos de ver puede ser solo el comienzo de una guerra silenciosa por la sucesión socialista. Una guerra que, como siempre, empezará con cuchicheos en los pasillos y terminará con titulares en todos los medios. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos viendo el inicio del fin de Sánchez dentro del PSOE, o una simple tormenta en un vaso de agua? Déjalo en comentarios, porque aquí en el salseo de la Moncloa no se nos escapa nada, y lo que viene, va a arder todavía más.